Hola, ¿qué tal? Buen día. Mi nombre es Edgar Samir Limón Villegas y soy el autor del canal Tertulias de Limón. Bienvenidos. El día de hoy te traigo una herramienta para analizar muestras relacionadas en la parte de la estadística paramétrica. La prueba que vamos a utilizar en esta ocasión es ANOVA de un factor, recordando que para que los datos puedan estar en el campo de la estadística paramétrica es necesario hacer las pruebas de normalidad que ya hemos visto en videos anteriores. En ese sentido, en este video vamos a utilizar el software estadístico SPSS para el desarrollo, así como la herramienta de Notion para apoyarnos de él. Entonces, en SPSS ANOVA de un factor, primero que nada vamos a resolver los 5 pasos que se necesitan para resolver un estadístico de prueba. Y entonces dice formulación de hipótesis. Primero, las varianzas son iguales y las varianzas son diferentes. El nivel de significancia que vamos a utilizar es el punto 0,5 y la elección del estadístico es estadística paramétrica, análisis de un factor. Recordando que si estuviésemos en el campo de lo no paramétrico, entonces el test equivalente es el test de Friedman, del cual ya tienes un video y que te va a aparecer en este momento de test no paramétrico de Friedman. Vamos a estimar el p-valor junto con los datos con los que vamos a trabajar y el criterio de toma de decisiones, que si p-valor es menor a 0.05 rechazamos H0, si p-valor es menor o igual, si p-valor es mayor a 0.05 no rechazamos H0. Aquí te muestro algunas capturas de pantalla del ejemplo y de los datos con los que vamos. Entonces tenemos los datos en SPSS y ahora tenemos el peso de recién nacidos. Aquí tenemos un peso, tenemos otro peso, peso 2, peso 3 y peso 4. Recordar que estas variables de peso 1, peso 2, peso 3 y peso 4 son distintos ejercicios. Simplemente peso 1 lo vamos a relacionar con los recién nacidos en el lugar de Colima, en Tamazula, en Zapotiltic, en Guadalajara y en Zapotlán. Puedo relacionar el peso 2 con el lugar, el peso 3 con el lugar y el peso 4 con el lugar. Son ejercicios diferentes. Entonces las muestras relacionadas son Colima, Tamazula, Zapotiltic, Guadalajara y como lo mencioné, para poder desarrollar este estadístico, nos vamos a ir a la pestaña de analizar, comparar medias, ANOVA de un factor. En ANOVA de un factor vamos a usar el peso 1 como variable dependiente y el lugar como factor. Le damos clic en aceptar y entonces aquí me lanza el estadístico de ANOVA donde me dice que la significancia es del punto 573. Este punto 573 dentro de mi regla de decisión es mayor a 0.05, entonces no rechazamos H0, lo que me indica que las varianzas son iguales. Aquí lo desarrollo con capturas de pantalla y el criterio que me da es que en este caso punto 573 y las varianzas son iguales. Con el peso 2 pasa exactamente lo mismo y en punto 870 y las varianzas son iguales. Con el peso 3 también pasa lo mismo, pero ahora con punto 132 las varianzas son iguales. Y quise agregar un ejemplo de un peso 4 donde el nivel de significancia es muy similar, que esto es prácticamente menor a 0.05 o igual, y entonces aquí las varianzas son diferentes. Esto lo hice con toda la intención y lo voy a desarrollar a continuación. Entonces nos vamos a ir a analizar, comparar medias, ANOVA de un factor y voy a restablecer, me voy a ir que ahora quiero el peso 4 como variable dependiente y el lugar como factor.
Le damos clic en aceptar y justamente mi significancia es de punto 0.52. Esto es muy parecido a punto 0.5, lo que me dice que aquí sí hay diferencia. Es decir, sí existe diferencia entre los grupos. ¿Cuáles son los grupos? Recuerden que los grupos van a ser Colima, Tamazula, Zapotiltic, Guadalajara y Zapotlán. Probablemente hasta aquí pudiese terminar la prueba NOVA. ¿Existe diferencia o no existe? Para este último caso, vamos a decir que sí existe diferencia. Cuando yo quiera saber exactamente en cuál grupo existe la diferencia, entonces vamos a tener que hacer un agregado a la prueba y vamos a trabajar con pruebas que se llaman post-doc. Estas pruebas me voy a permitir desarrollarla a continuación. Entonces, como los grupos son diferentes, por eso lo hice con toda intención, nos vamos a ir ahora a analizar. Ya sé que el grupo 4 es diferente, ANOVA de un factor, y nos vamos a ir a las pruebas post-hot. Una vez que nos damos clic en las pruebas post-hot, aquí asumimos cuál prueba queremos utilizar, y aquí vamos a utilizar la prueba de Tukey. Y en nivel de significancia, pues ya sabemos que es 0.05. Le damos clic en continuar, le damos clic en aceptar y ahora efectivamente me vuelve a decir que es 0.52, pero ahora hace la comparación múltiple. Esta comparación múltiple, ¿cómo se describe? Bueno, el lugar de Zapotlán lo compara con Colima, con Zapotlán con Tamazula, Zapotlán con Zapotiltic y Zapotlán con Guadalajara. Básicamente lo que tenemos que ver es el nivel de significancia o el p-valor. En este caso recuerden que tenemos el criterio de 0.05, entonces el p-valor que a mí me va a interesar justamente va a ser el de este valor solamente, que es el de Zapotlán con Guadalajara. ¿Qué pasa con Colima? Colima Zapotlán, Colima Tamazula, Colima Zapotiltic, Colima Guadalajara. El p-valor en todos es mayor a 0.05. Con Tamazula sucede exactamente lo mismo. Con Zapotiltic contra todas las variables sucede exactamente lo mismo. Y con Guadalajara, casualmente Guadalajara Zapotlán, se vuelve a repetir. ¿Por qué? Porque ya sabía yo que Zapotlán Guadalajara, entonces Guadalajara Zapotlán se vuelve a repetir. Entonces este me da un primer indicio para darme cuenta que los grupos diferentes son Zapotlán y es Guadalajara. Después hago este mismo software estadístico me entrega el HDS de Tukey, donde básicamente me arroja dos columnas y me dice que las diferencias están en Zapotlán y en Guadalajara, cosa que se comprueba con el análisis estadístico anterior. Regreso a mi Notion, donde estoy haciendo la conclusión. Dijimos que en el peso 4 las varianzas son diferentes. Aquí evidencio capturas de pantalla del test post-hot. Y entonces, como si existe valor, aquí señalo lo que está ocurriendo y marco la diferencia entre Zapotlán y Guadalajara. Te dejo aquí los datos para SPSS, estos datos que estoy utilizando para realizar este video y realizar estos ejercicios con la intención de que te sirva para tus futuros trabajos. Con ello, queda explicado el test de muestras relacionadas para la estadística paramétrica. Recuerda que el test que se utiliza es el ANOVA de un factor. Si son iguales, en este caso las varianzas, pues ahí termina la prueba. Cuando son diferentes, es recomendable saber en dónde existe la diferencia y es por eso que se utiliza el test post-hot. En este ejercicio utilicé el de Tukey para darme cuenta exactamente en cuáles grupos son diferentes. Espero que este video sea de utilidad para tus trabajos futuros. Y dale like si te gustó el video. Recuerda que también puedes encontrar